El nombre que hay que retener es este. Héctor Rodríguez es una de las figuras políticas de Venezuela que más mencionadas como sucesor con grandes chances de Maduro. Está Inés Capdevila para contarnos toda esta información. Hola Lu, ¿cómo andás? Exactamente, es más, para hacértelo bien sintético, te diría que Héctor Rodríguez es el Juan Guaidó del chavismo. Ah, bien. Básicamente encaja, es el molde de nuevo líder que encontró el chavismo. ¿Y por qué? Porque todo indica que están avanzando bastante bien las negociaciones que empezaron con muy pocas chances hace ya unos meses en Noruega, negociaciones entre la oposición, el chavismo, intermediados fundamentalmente por países europeos, que ahora se mudaron a Barbados, más cerquita, y están avanzando. ¿Y por qué entonces se apunta a Héctor Rodríguez? Porque el chavismo lo ve como la única posibilidad de supervivencia más allá de un gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién es Héctor Rodríguez? Héctor Rodríguez es el gobernador de Miranda, segundo estado de Venezuela, un estado bastante rico. De ahí era gobernador Enrique Capriles, claro. Exactamente. Sí, sí. ¿Sabés que el estado de Miranda, Venezuela no se somete a la evaluación de las pruebas PISA de la OCDE, pero el estado de Miranda sí. Con Capriles decidió, creo que fueron las pruebas PISA 2009, 2009 Plus, cuando algunas provincias o ciudades se pueden sumar. Esa era un poco también la inteligencia de Capriles, de ver mucho más allá de la coyuntura venezolana de ese momento. Lo que pasa es que la estrella de Capriles fue apagada muy rápidamente por el chavismo, o sea, era la generación de Leopoldo López. A esa generación le sucede la generación de Juan Guaidó. Es más joven que Guaidó. Juan Guaidó tiene 32 y Rodríguez tiene 37. Es la nueva generación del chavismo. La primera fue Chávez, la segunda fue Maduro y Diosdado Cabello, y te diría que esta nueva promoción está encabezada por Héctor Rodríguez. Tiene 37 años, gobernador de Miranda. ¿Y qué es lo que lo distingue de la vieja guardia chavista? Que está personificada no solo por Maduro, sino por Diosdado Cabello y Tarek al-Aissami. ¿Quiénes son? Diosdado Cabello, líder de la Asamblea Constituyente. Tarek al-Aissami, ministro de Industria, pero el hombre que manejó todos los hilos del poder interno chavismo y también la economía chavista. Un tipo muy manchado por acusaciones de corrupción y de narcotráfico. Entonces, ¿qué necesita el chavismo para pensar más allá de Maduro? Para pensar como un partido que sobrevive a sus líderes. Necesita una nueva figura y la encuentra en Rodríguez. Rodríguez tiene varias características. Ahí hay un punteo, lo estamos viendo en cámara, un punteo de las principales características de Rodríguez. La primera es que lo descubrió Chávez allá en 2007, era un dirigente estudiantil muy de muchísima fiebre partidaria. Y con una oratoria bastante atrapante hacia las masas, cosa que a Chávez ya inmediatamente le llamó la atención, porque eso era un atributo propiamente de él. A partir de él, allí Chávez lo empieza a preparar. Se lo lleva a trabajar con él como jefe de gabinete, tan solo jefe de gabinete, es un puesto poderosísimo porque maneja todo los entresijos del gobierno. Un hombre muy joven sería en ese momento. En ese momento, esto fue hace 12 años, y sí tenía 25 años, exactamente. A partir de ahí empieza a ocupar varios ministerios, porque ¿qué veía además de esta capacidad de mostrarse como un showman frente al público chavista de Rodríguez? Lo que veía en Chávez en Rodríguez era que tenía el mismo afán de redistribución de la riqueza venezolana. Es algo con lo cual ya Chávez empezó a soñar antes de llegar al gobierno y lo que puso en marcha precisamente en el 99 cuando asumió. Bien, a partir de allí Rodríguez fue creciendo, hasta que ahora la vieja guardia chavista dice es el elegido para superar este momento de catástrofe nacional, pero superarla como supervivir como partido. Porque si no el chavismo va a apagarse con la estrella de Maduro, que es lo que no quiere. Y lo otro es con la estrella del gobierno que suceda a Maduro, que no necesariamente va a ser el de Rodríguez. Ahora vamos a examinar eso. ¿Por qué? Porque el gobierno que suceda a Maduro necesariamente va a tener que hacer una retrospección sobre lo que sucedió en estos años. ¿Estás pensando en que ese gobierno va a ser fruto de una elección? Bueno, y ahí es donde vamos. ¿Qué están negociando hoy en Barbados? Son alrededor de 6 puntos. Hay uno fundamental que exige la oposición, sobre todo detrás de la oposición Estados Unidos, y hay otro que exige el chavismo. ¿Cuál es el que exige la oposición?
y sobre todo Estados Unidos, Washington, que se vaya Maduro. Que Maduro dé inmediatamente, a partir de un acuerdo, un paso al costado y que haya un gobierno de transición. Que ese gobierno de transición dure lo suficiente como para refundar las instituciones electorales venezolanas, que eso, y esto ya es el tercer punto, permita la realización de elecciones transparentes y libres y que incluyan a todos los partidos que quieran participar del proceso electoral venezolano, cosa que en 2018 no sucedió. Es decir, que Héctor Rodríguez sería esa figura para ocupar la presidencia en ese proceso de transición. El supuesto candidato chavista en unas elecciones. No necesariamente el presidente de transición, porque ahí lo va a quemar probablemente el chavismo. Ahora, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuál es el punto que exige el chavismo a cambio? El fin de las sanciones. ¿Y sobre quién? Sobre Maduro y sobre el círculo interno del chavismo. Porque, ¿qué implican? Son sanciones individuales, no al país. También exigen el fin de las sanciones sobre PDVSA, sobre todo, que están asfixiando la economía. Sobre las cuentas, digamos, de estos funcionarios y estos políticos. Exacto, porque todos estos funcionarios que no hacen más que apegarse a la retórica antiimperialista y describir a Estados Unidos como un gran demonio, todos ellos tienen enormes cuentas en Miami, millonarias. Entonces lo que quieren es poder disfrutar de eso. Si el proceso del gobierno de Maduro se termina, ellos tal vez dejar Venezuela y poder disfrutar de una vida cómoda. ¿En dónde? En Miami. Claro. Bien, ese es uno de los delicado ese punto porque compromete a un tercero que es Estados Unidos. Claro, y hay que ver si Estados Unidos accede a eso. Pero si por el otro lado Maduro accede a dar un paso al costado, decir, hasta aquí llegó mi presidencia, es probable que Estados Unidos diga, bueno, habrá un retiro escalonado de sanciones. Ahora, Inés, para la oposición, ¿cuán potable es Héctor Rodríguez? Porque es un hombre, como decías, que desde muy joven tiene una cuota de poder importante dentro del chavismo. Entonces, es un hombre que se ha formado dentro de esa institucionalidad tan problemática de Venezuela. Bueno, yo te diría que es la ausencia de institucionalidad, más que institucionalidad problemática. Mira, una de las razones, tal vez una de las 2 o 3 mayores razones del chavismo para elegir a Héctor Rodríguez como un probable candidato presidencial en caso de elecciones libres, es que él forjó muy buenos lazos con dirigentes estudiantiles de la oposición cuando era estudiante universitario. Entonces, esos dirigentes, por ejemplo, entre ellos Stalin González, que está hoy negociando en Barbados por parte de la oposición, son íntimos amigos de Héctor Rodríguez. Entonces ahí ya tenés un puente, endeble tal vez, o muy personal, pero tenés un puente a través del que se puede construir un acuerdo. Y ese puente, en una relación que está absolutamente pulverizada, que no existe, que es la relación entre el chavismo y la oposición, diría una luz al final del túnel. Ahora bien, ¿por qué también se llega a este punto? ¿Por qué, vos decías, cuán potable es Héctor Rodríguez? También hay que preguntarse cuán potable va a ser este acuerdo para la oposición. Y ahí también estamos ante una situación problemática. Entre hoy y ayer, todos, digamos, las partes involucradas están hablando con muchísimo optimismo de las negociaciones que en estos momentos se están llevando a cabo en Barbados. Tanto Juan Guaidó como Nicolás Maduro. Y por el otro lado, están siendo respaldadas por Estados Unidos y por Cuba y Rusia, por ejemplo. Los grandes jugadores mundiales están mirando exactamente, es como que todos aprobando. Porque se llegó, ¿cuál fue el detonante? Viernes de la semana pasada, jueves y viernes de la semana pasada, el informe Bachelet. Claro. La atroz situación, la catástrofe humanitaria que describió y sobre todo la ausencia de ley, sobre todo cuando hablamos de las ejecuciones extrajudiciales. 6.800 ejecuciones extrajudiciales. El nivel de violencia y el nivel de deshumanización de la vida cotidiana venezolana, creo que tocaron una campana, hicieron sonar el timbre, tanto de un lado como del otro. Ahora bien, ¿va a ser un acuerdo semejante? ¿Va a ser potable para la oposición? Muy probablemente no. Como en todo acuerdo tan difícil de llegar, vos imagínate los grandes acuerdos que pusieron fin a los enormes conflictos que vivió la humanidad durante el siglo XX solamente. Nunca fueron populares ni de un lado ni del otro. Todos pierden. Exacto, todos pierden con un acuerdo, y más un acuerdo tan complejo. Ahora, en la oposición, lo que le reclaman, la oposición más radical,
la más tirada a la derecha, María Corina Machado, el exilio en Miami, lo que le reclama a Juan Guaidó es, no hay nada más que negociar. Claro. Acá hay que voltear al gobierno. Claro. Y Juan Guaidó dice, no hemos logrado hacer eso. Porque vos imagínate que la ofensiva de Guaidó era la ofensiva que 50 países apoyaron. Claro. Y aún así Maduro, julio de 2019, sigue en el poder. Entonces es una vía que claramente no le sirve a la oposición y que tampoco le ha resultado muy exitosa. Juan Guaidó está experimentando con esta negociación a riesgo de que lo consideren un traidor desde el rincón más a la derecha de la oposición. ¿Y la opinión pública cómo se mueve frente a estas ¿La opinión pública venezolana o la regional? No, la regional tiene mucha esperanza en las venezolanas. ¿Qué sucede con los venezolanos, Lu? Primer cuestión. Tal vez esto esté en el fondo de sus mentes. Lo que primero está en la vida diaria de los venezolanos es sobrevivir, conseguir comida. En caso de que estés enfermo, conseguir remedios y atención sanitaria. Tener servicios, no hay luz, no hay agua, el transporte casi no funciona. Sí, sobrevivir a la separación de las familias con 4 millones de exiliados, ¿no? Se considera que para 2020 puede llegar, fines de 2020 puede llegar a ser 8 millones el éxodo venezolano. 8 millones en un país. En un año el doble. De 30 millones, estamos hablando casi del 15%, 25%, 30%, no, 25% de la población. Entonces, vos imagínate en Argentina, 25% de la población. Estamos hablando de unos 11 millones de personas que se van en un lapso de 4 o 5 años. Sí, personas en edad de trabajar, productivas, que no están aportando, ¿no? Dejan de aportar a su sociedad. Exactamente, es un país es un país sin presente y sin futuro. Claro. Porque los primeros que se van son los jóvenes. ¿Quiénes se quedan? Los que ya han perdido bastante esperanza y no tienen tanto futuro, que son las generaciones más ancianas. Entonces, la primera preocupación de los venezolanos hoy es sobrevivir. La segunda es, ¿cuál es el destino político del país? ¿Cómo se va a resolver esto? Bien, ahí verdaderamente no confían mucho en ninguno. Ahora, Juan Guaidó, ayer leía a un encuestador venezolano que decía, si este acuerdo es demasiado indulgente con el chavismo, es probable que la opinión pública, o cierta opinión pública, trate a Juan Guaidó de traidor. Claro. Y que esto lo trate no tanto de traidor, pero de cómplice con el chavismo. Que muchos líderes opositores han sufrido ese destino. ¿Cómo reconstruir una nación si no se, mete preso a los responsables? Hay que negociar. Una negociación es comprometerse y ceder. Ceder por un lado, pero si cedes demasiado, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo vendes a la opinión pública? Lo cierto, de todas maneras, es que Juan Guaidó tiene un nivel de aprobación, si bien es decreciente, es enormemente mayor que el de Nicolás Maduro. Por ejemplo, si se enfrentasen hoy en una elección presidencial, ellos dos como candidatos, elección libre y transparente, cosa que hoy es un sueño en Venezuela, Juan Guaidó obtendría algo así como el 75-78% de los votos. Un dato importantísimo ese. Contundente. Muchísimas